¿qué peso ocupa la respiración o el entrenamiento de la respiración? Yo no pongo a alguien a trabajar ejercicios específicos de respiración. Empezamos a dar el cue en todas las pistas, no, piensa en esto, rompe el suelo, haz no sé qué, haz no sé cuántos, y a veces nos pasamos dando información y la persona colapsa. ¿Respiras bien por la nariz? ¿Respiras igual por la fosa derecha que por la izquierda? Si me preguntas a mí te voy a decir que no. Lo sé. Y los niveles de CO2 van a estar modificando también un poco mi pH. Entonces, latido a latido, respiración a respiración, eso tiene que estar en unos niveles óptimos. Incluso solo en la manera en la que yo me comunicaba con mi cliente estaba siendo errónea y estaba haciendo que empeorara el problema. Vamos a hacer la práctica y lo vas a hacer tú. Cogemos aire y suelto. 3, 2, 1, aguanto. Este es el podcast de Promovimiento. Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de Promovimiento. Episodio número 17, el quinto de esta segunda temporada, y tengo la gran suerte de contar con el gran Alejandro Molinero. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, muy contento, con muchas ganas de venir y sobre todo de reencontrarnos también, después de bastante tiempo. Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento, y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías, y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Bueno, ahora irán saliendo cositas. Hemos tenido un previo largo, bastante largo, y mira, vamos a empezar por la primera parte, que es la contextualización con las preguntas rápidas. Perfecto. Esta es cortita y al pie. Luego ya nos vamos a meter en detalle en cada una de ellas, para que la gente se tome un poquito de contexto de ti a nivel general. Vamos a por ello. Nombre completo. Alejandro Molinero Martínez. Lugar de residencia. Madrid. Lugar de origen. Orense. Orense. Es verdad, eras de Orense, tú. Galego. Sí, lo que pasa es que el acento se te fue bastante rápido. Se fue. Formación reglada. Maestro de Educación Física y actualmente estudiando Psicología. Profesión. Preparador físico. Años de experiencia. Pues vamos ya para 16. Y la pregunta más complicada de todas las preguntas rápidas. Defínete con una palabra. Curioso. Vale, me encaja. Vale, pues ahora ya que hemos hecho esta breve contextualización, me gustaría que nos contases quién es Alejandro Molinero y a qué se dedica. Vale, pues lo dicho, soy preparador físico, me dedico a entrenamiento sobre todo ahora más a población de salud. Más o menos el 90% de la gente que tengo en la actualidad es salud, tengo algunos de rendimiento y algunas cosas de readaptación así de lesiones muy específicas. Pero sobre todo lo que he ido haciendo en la última temporada ha sido el aplicar todos los conocimientos que tengo de mi experiencia, que vienen de muchos campos, en abordar un poco el entendimiento de la educación física en la población general, ¿no? No nos han enseñado lo importante que es la actividad física, el potencial que tiene de salud en general, y con ese afán de maestro, de enseñar, que es lo que aprendí, lo que me gusta, es el darles pistas a la gente de cositas que pueden hacer en su día a día para ir encontrándose mucho mejor a nivel salud. Y yo siempre les hago una broma que esto no es estar sano ahora, esto es que lleguen a ser los abuelos más fuertes de la residencia de ancianos, o sea que es una cosa de largo recorrido. Y bueno, yo empecé en el mundo de las artes marciales, es como empecé en el mundo del entrenar yo, desde muy pequeñito. Llevo más de 40 años entrenando, entonces es una experiencia bastante larga.
Luego después estudié y por cosas de la vida acabé trabajando durante bastante tiempo en cosas que no tenían que ver con la actividad física, sí con la formación, que es lo que yo he hecho siempre. Y luego ya cuando decidí volver al mundo de la actividad física, pues claro, tuve que reciclarme, de enseñar a niños a enseñar a adultos es diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, desde entonces he ido haciendo una serie de formaciones que entre ellas nos conocimos nosotros en una y cosas así, muy relacionadas con calidad de movimiento, con neurología y con temas de respiración, que es el tema que más me gusta. Y bueno, pues intento juntar todo y aplicarlo en la gente en el día a día. Que has hablado de respiración y es sobre todo el tema en el que nos vamos a meter bastante en profundidad hoy. Perfecto, que ya te digo, es una de las cosas que más me gusta y en las que ahora estoy también más metido porque, aparte de la parte de preparación física, también estoy ahora de docente, tanto en formaciones oficiales en 2 universidades, colaborando con la Universidad Europea aquí en Madrid y con la Universidad de Extremadura en Cáceres, también con formaciones privadas, o sea que estoy en este ámbito metido, sobre todo en la parte de la respiración aplicada tanto a la actividad física y al rendimiento como a la salud. Maravilloso, pues ya que has hablado un poquito sobre ese pasado de las artes marciales, el entrenamiento de fuerza y demás, me gustaría que nos dijeras el qué es o cómo ha podido influir todo ese contexto en el desarrollo o en el entendimiento o en el clic que te haya generado el decir, pues voy a hacer un sistema o una formación basada en la respiración. Pues mira, a ver, primero un poco el tema de lo de las artes marciales influyó en mí en la perseverancia. Como te he dicho, soy una persona muy curiosa, mis padres estudiaron biología, nos enseñaron siempre a cuestionarnos cosas, ¿no? A tener ese pensamiento científico, entonces siempre he sido muy curioso y quería aprender, pero con la práctica marcial ha sido el ser sólido en la práctica y en la repetición hasta el fallo y todo tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, esa manera un poco de pensar, ¿no? de ser curioso y buscar cómo atar muchas cosas que vas teniendo de conocimiento con practicarlo y practicarlo y practicarlo y saber sacar de verdad las cosas que hay detrás, fue un poco el decir, ostras, pues toda esta parte que hago yo de preparación física, cómo es mi entendimiento del movimiento, cómo es todo, y cuando empecé a aprender campos como la neurología, que estamos comentando antes, fuera de cámaras, cómo puedes llegar más rápido o entender mejor la manera en la que el sistema nervioso del cerebro comprende las cosas y podemos llegar a él de una manera más eficaz. Y cómo la respiración, que ahora hablaremos de ello, es un gran conector de nuestro cuerpo y de nuestra mente, el decir, vale, pues todo lo que tengo de conocimientos y de cosas que he ido aprendiendo y demás, ¿cómo puedo unirlas, ¿no? Y la respiración me llevó a ello, porque he encontrado en la respiración un vehículo para unir nuestro campo físico y nuestro campo mental. Mental desde la parte emocional, psicológica, que ya te digo que ahora estoy explorando porque me gusta mucho, la parte neurológica y de organización del sistema jerárquico, y luego la parte del cuerpo, la parte física, la parte química, y la respiración modula todo, ¿no? Entonces todo esto lo tengo que plasmar de alguna manera, y todo lo que fui cuadrando en la formación que constituí y demás, pues lo he puesto en práctica con toda la gente que lleva conmigo trabajando, conmigo, con otros profesionales compartiendo, y al final ha sido, vale, esto a lo mejor los libros no nos lo dicen, o los papers lo dicen de la manera en la que lo dicen, pero la práctica repetitiva y continua nos dice que sí, que sí, que sí, que sí, y bueno, pues eso es un poco cómo he llegado a juntarlo todo, y la respiración ya digo que ha sido como una herramienta maravillosa que me lo aglutina todo. Creo que para que tome la gente un poquito todo ese contexto real de tu práctica diaria, me gustaría que nos comentases qué peso ocupa la respiración o el entrenamiento de la respiración dentro de la resolución de los problemas que te puedan venir de personas que acuden a ti o incluso de atletas de entrenamiento que también hemos comentado que estabas entrenando. Pues mira, el peso, si tuviéramos que cuantificarlo, no te sabría decir una cifra, pero sí te voy a explicar un poco la idea. La cuestión es que muchas veces damos por hecho que el respirar, como es algo que nos viene dado y que está funcionando en automático,
¿Qué algo bueno habremos hecho si llevamos tantos años y estamos aquí vivos, ¿no? Claro, es la típica frase, ¿no? Yo llevo 50 años viviendo y he respirado y entreno y tengo muy buena resistencia, ¿no? Pero yo siempre digo una frase, ¿no? Que es 25.000. 25.000 respiraciones al día. Son 25.000 repeticiones que haces diarias que pueden no estar tan bien como piensas, ¿no? ¿Qué pasa si has mecanizado muchos patrones muy disfuncionales o el patrón que estás adoptando en ese momento no es el más óptimo porque no sabes otra manera de hacerlo? ¿Cómo te influye eso en tu salud, ¿no? Entonces, yo trabajo un poco desde otra perspectiva a la pregunta que me has hecho. Y es decir, cuando viene una persona a mis manos, ya sea por un problema de salud, una lesión, o porque quiere mejorar su rendimiento, simplemente porque quiere entrenar, es que vean que la respiración tiene dos cosas maravillosas. Una, que es esa parte automática, que si aprendes a escucharla, te está diciendo cómo funciona tu cuerpo. Te está diciendo si estás acelerado, si estás lento, si estás en la marcha correcta que tiene que ir el coche en ese momento. Entonces, en ese entendimiento que viene mucho de ese conocimiento marcial que te decía, ¿no? De autoescucha, de practicar, de sentir todo hasta el detalle más fino, en mi manera de entrenar tiene un 80-90%, porque para mí es muy importante que te escuches y esto nos permite que nos escuchemos muy bien la marcha que va puesta y las revoluciones. Y luego después, por otro lado, el que yo puedo acelerar y frenar con esa respiración un poco lo que está haciendo el sistema. Entonces, si sé que estoy bajo de revoluciones y quiero acelerar, mediante esa respiración puedo entrar. Y esto nos sirve, por ejemplo, si lo ponemos en el rendimiento, una cosa que sabemos muy clara, que es, vale, yo sé que el rendimiento a cierto porcentaje de excitación nerviosa de mi arousal yo voy a funcionar bien, pero si me paso por un lado, entro en reventar y si me quedo corto no llego, ¿no? Como a lo mejor esa respiración, si tú eres capaz de ajustar y sentirla y puedes ir afinando, cuando estás a punto de caerte al precipicio que te estás pasando de excitación nerviosa, eres capaz de retroceder en un descanso, o como cuando ves que estás un poquito plof, te puedes volver a encender. Entonces, en esa parte, a la hora de constituir los entrenamientos, cuando estoy haciendo un circuito y están entendiendo que tienen que trabajar a un régimen de vueltas, por poner la analogía de un coche, es decir, vale, pues escucha tu respiración. ¿Cómo estás? ¿Estás acelerado? No. ¿Este ejercicio qué vamos a hacer? ¿Qué vía vamos a usar? ¿Qué velocidad necesitas meter? Respira ese ritmo. Entonces, enseño a que entiendan su respiración en el 100% de lo que hace. No es el 100%. Pero sí que es cierto que una vez que ves que no te escuchas, que creo que es uno de los problemas grandes, ahora lo hablamos si quieres más en profundidad, es que el ruido que tenemos en el día a día nos hace que no escuchemos cómo va el coche, ¿no? Y siempre uso la analogía del coche, es decir, vas con tu música puesta en el coche a toda mecha y de repente has estado adelantando, estás haciendo cosas y cuando acaba la canción te das cuenta que estás en cuarta, que el coche va a 6.000 revoluciones y no te habías dado cuenta porque estabas en el ruido, ¿no? Entonces te das cuenta que todos estamos con problemas, con estrés, con un montón de cosas y esa respiración te permite que pares, que quites ese ruido y te centres en ti y desde aquí podemos construir patrones eficaces, podemos construir muchas cosas, ¿no? Entonces, en la mentalidad y en la manera en la que hago el trabajo es el 100%. ¿Cuánto de peso? Yo no pongo a alguien a trabajar ejercicios específicos de respiración. Ahí es donde quería que entrásemos. Lo sé, que es donde voy a ir a un poco, ¿no? Porque al final, es lo que te digo, creo que nos está mostrando muchas cosas. No es solo la postura. Si hablamos, por ejemplo, de la parte biomecánica, que es la que tenemos más conocida, ¿no? Y la que más estudiamos en el mundo del entrenamiento, es que, vale, si yo tengo una postura, está muy abierta, la caja torácica está siempre expandida, no se quiere contraer, ¿por qué? Eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Te voy a cerrar, te tendré que enseñar a llenar, quiero ver por qué te estás mostrando así, qué me está diciendo tu postura, qué hay detrás. Entonces, no es solo ciérrame las costillas, que habrá que hacerlo cuando hay que hacerlo, evidentemente, ¿no? Porque si no sabe el sistema, tendré que enseñar muscularmente a que tenga la manera de hacerlo. Pero me interesa más que abordemos lo que está detrás, porque a lo mejor abordando lo que está detrás, esa postura se corrige sola. Al final no podemos olvidarnos que la postura es un output, no es un input. Si yo cambio las informaciones que estás mandando a tu cerebro y en cómo las procesas, me será mucho más fácil cambiarte el output. Entonces, no es una bestialidad del entrenamiento lo que tienes que dedicar a respirar. Sí es una herramienta de decir, escucha si te estás pasando, si te estás quedando corto, o voy a hacer un trabajo metabólico determinado en un sustrato energético determinado, ¿qué respiración nos puede favorecer? Previo al entrenamiento, intraentrenamiento, postentrenamiento,
a que seamos más eficientes? Pues tendrás una o dos directrices, igual que ponemos un ejercicio correctivo. Eso nos meteremos también a que la gente que nos está escuchando se pueda llevar un poquito pues esa pequeña noción práctica de todo esto que estás diciendo traducido pues a un ejemplo real. Pero precisamente esto creo que es algo que ya hemos comentado anteriormente. Puede que ese concepto del entrenamiento de la respiración muchas veces se pervierta y se hacen sesiones enteras con el único foco de respirar, muy introspectivo, muy todo foco interno, en lugar de, como tú estás muy bien explicando, tratar de enseñar a la persona a entenderse, a saber utilizar la respiración para poder utilizarla en los diferentes contextos que se puede enfrentar. Claro. Mira, pongo un ejemplo, por poner así ejemplos que al final los oyentes lo puedan ver un poco más claro. Te voy a poner el típico ejemplo de una persona, una actitud muy cifótica, el cuello muy proyectado hacia adelante. Vale, si lo abordamos solo desde lo mecánico, vale, tengo unas cadenas que están cerrando, unas que no son capaces de extender con eficiencia y yo me puedo quedar ahí, me puedo volver loco en mandar cosas. Pero estoy valorando, por ejemplo, que aquí me es más fácil meter aire al sistema que aquí atrás. A lo mejor esa persona está aquí porque necesita respirar en ese momento, ¿no? Y a lo mejor puede ser que sufra hipoxias y necesite oxigenarse, que no sea eficiente respirando por la nariz y aquí abre la boca y le es mucho más fácil respirar. Al final hay muchos condicionantes que están detrás y no es solo el aquí a la hora, como dices tú, vamos a hacer 28.000 cosas de respiración solo dedicadas a eso o 28.000 cosas solo de biomecánica, ¿no? Es que como esto no va, esto sí, esto no sé qué, venga a apretar tornillos. Pero esa persona luego sale, vuelve a tener miedo, vuelve a tener un problema químico, no duerme, no descansa, no se oxigena y vuelve a ponerse aquí. Y no es eso lo que tenga que hacer doble mentón, ¿no? Por simplificarlo Totalmente, un poco. y al final eso también responde mucho a lo que siempre decimos. Cantidad de efecto tiene esto y cuánto puede durar en el tiempo? Que al final pues, hay que conocer toda esta serie de condicionantes que hay por detrás de la persona para saber más o menos el grado de influencia que puede tener esa acción puntual o recurrente dentro de esa persona. Por supuesto, y al final una de las cosas que me gusta mucho trabajar es que no solo vamos a aprender herramientas, no solo voy a trabajar en la forma de cambiar. Yo lo que quiero cambiar es la sustancia, y entramos en el debate de sustancia versus forma, ¿no? Yo quiero que la persona sepa que es un conjunto de estructuras que interactúan entre ellas y deben interactuar lo más eficiente posible para trabajar bien. No me interesa solo aprende esta herramienta y esto es lo único que tienes que hacer. No, es que si tus costillas están abiertas y tu ángulo infraesternal es muy abierto, tienes que aprender a cerrar. Sí, pero hay muchas cosas detrás, eso tengo que hacerlo. Lo mecánico lo tengo que trabajar, por supuesto, esto es indudable. Pero, ¿y si yo le enseño, oye, mira, vamos a parar? Te encuentras mal, te duele algo, vamos a parar, respira un poco. ¿Es algo muy emocional? ¿Estás nervioso? ¿Te está pasando algo por aquí? No. Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios para ver si te estás oxigenando bien y tu sistema está en alerta o no. Entonces, si te empiezo a enseñar 2 o 3 ítems, un poco que te enseñen a mirar lo general, no solo lo específico, con pequeños cambios, estoy haciendo que muy fácilmente tú los vayas adaptando durante el día. Yo no puedo ir en el coche en un atasco, estar nervioso y parar y ponerme a cerrar costillas, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos, hacer ejercicios específicos. Pero sí puedo decir, ostras, espérate, estoy acelerado, vamos a respirar más despacio. Esto es porque está asociado a un pensamiento, es que voy ahora mismo a la oficina y en la oficina tengo gresca con mi jefe y eso me hace estar nervioso y me hace que mi postura se ponga en postura de miedo. Entonces hay muchas cosas, si te enseño a que durante el día esas 25.000, no todas porque muchas estás durmiendo, pero 10.000, 15.000 respiraciones tú puedas sentir si están bien al ritmo correcto, en la intensidad correcta o no, los cambios que estás generando detrás son muy profundos. Y cambian muchas cosas y no necesito articular horas y horas de trabajo, ¿no? Entonces, ya te digo, es una cosa muy holística, hay que entenderlo un poco más y me gusta trabajar en esos matices, ¿no? En que vayan cogiendo un poquito de cada cesta y al final ellos tengan cambios a largo plazo. No solo hago este ejercicio, te funciona muy bien, te vas a tu casa, vuelves a estar mal. Vale, si lo aprendes durante el día cómo tienes que aplicar o cuando esto te interfiere, estarás más pendiente, lo cambiarás y los cambios serán más crónicos, ¿no? Que es lo que nos interesa como
cuando trabajamos en corrección de posturas, etcétera, ¿no? Totalmente, y creo que una de las cosas que has comentado es el procedimiento con el que yo trato de abordar todo y creo que se debe abordar todo, que es desde un prisma de método científico, de vamos a entender qué es lo que le sucede a la persona, vamos a introducir un cambio, vamos a observar. No es vamos a introducir 27.000 que no vas a saber por qué ha sido el efecto tanto positivo como negativo, porque Correcto. también el sistema lo puede integrar de una forma negativa y el resultado no será el esperado, sino todo el contrario. Entonces, para entender poquito a poco, y creo que también es bastante afortunado el hecho de esa mirada un poquito más medio largoplacista y no tan cortoplacista, en cuanto también a educar a la persona y al hacerla entender que no es me aprietan un tornillo y ya está, sino que es algo que requiere de posiblemente una modificación de hábitos o cualquier otra cuestión que vaya un poquito relacionada con ello. Claro, porque creo que, mira, esto es una cosa que me parece interesante y lo comento mucho, ¿no? con el resto de compañeros. A veces criticamos nosotros desde el mundo de la actividad física a cómo se aborda en el mundo sanitario o en el mundo no sé qué ciertas cosas. Y dices, no, es que el médico te ha dicho, pero en realidad no te ha dicho que si tú haces ejercicio lo puedes mejorar o que si haces no sé qué puedes cambiar. Y siempre decimos, ¿no?, que nosotros le vamos a enseñar a que lo sienta y demás, pero luego después los fragilizamos muchas veces también en decir, no, es que claro, como tus costillas no están expandiendo bien y tienes que hacerme estos ejercicios, si no me haces estos correctivos no vas a mejorar, al final estoy creando yo también esa dependencia de alguna manera, ¿no? Entonces, eso que decías de educar, a mí me gusta el hacer un razonamiento clínico potente y decir, vale, esta persona en qué factor puede tener más peso de acción, y es decir, vale, pues vamos a jugar a que se sienta, primero, como te decía, ¿no? Ese ¿cómo estás? Vale, ¿te escuchas? Sí, ¿te estás escuchando? Perfecto. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio, como bien decías también, ¿no? Y ese cambio, vamos a ver a la larga si me está haciendo el efecto deseado según mi visión o me puede dar uno totalmente contrario, como decías, a lo mejor empeora. Pero si meto 160 cambios, me es muy difícil. Y creo que no es una cosa que lo hagamos mal aposta. Nosotros vemos el resultado final que podemos tener, ¿no? Porque trabajamos con muchas y muchas personas y sabemos lo que se puede cambiar. Y dices, vale, yo sé a dónde quiero ir, pero lo queremos cambiar a veces demasiado rápido. Y en el cambio mucho, a veces no vemos qué es lo que está teniendo efecto. Te pongo una planificación súper enorme. ¿Cuántos de nuestros atletas nos hacen realmente lo que le pedimos? ¿Cuántos hacen toda esa planificación? ¿Cuántos hacen solo un 10%? ¿Cuántos no lo hacen y hacen lo de siempre? Entonces, al final hay muchas cosas que son complejas. Y si hacemos pequeños cambios, te enseño a que escuches solo una cosa al día, a que la empieces a cambiar, a que me la sostengas durante 3 meses. Y luego metemos otra y empiezas a ver cómo eso va mejorando y va generando una inercia. Creo que eso es muchísimo más positivo que querer hacerlo todo a lo bruto. Que no es malo, porque vemos el objetivo final y lo tenemos en mente. Queremos que llegue antes, pero ¿es necesario que llegue antes o no? Totalmente. Eso es además una de las cosas que le escuché hace tiempo al Mago Moré, en cuanto, porque él, una de las cosas que habla es de hábitos, de eficiencia y demás, y lo que resaltaba siempre era que a la hora de introducir un hábito en una persona o una modificación de algo, lo hacía de uno en uno. ¿Por qué? Porque al final es lo que nos pasa. Algo que a lo que no estás acostumbrado a llevarlo a cabo, si te meten 5 cosas y son 5 momentos que tienes que prestarles atención para hacerlos y hacerlos de forma recurrente, es muy complicado que eso se acabe asentando o que sea sostenible. Sin embargo, si introduces uno y solamente le haces concentrarse en esa única cosa, a partir de la cual se genera ese hábito y esa cuestión ya va posiblemente un poquito más en semiautomático, es mucho más sencillo pedirle luego añadir cualquier otra y también tantear el efecto que ha podido tener. Eso es así, yo creo que lo hemos vivido mucho nosotros, ¿no? Cuando empezamos con toda parte de valoración, de correctivos, de calidad de movimiento, ¿no? Empezábamos a dar el cue y en todas las pistas, no, piensa en esto, rompe el suelo, haz no sé qué, haz no sé cuántos, y a veces nos pasamos dando información y la persona colapsa. Y al final eso, le centras en una sola tarea. A mí me gusta, por ejemplo, que con ciertas prácticas, a lo mejor que te centres solo en la respiración, te estás centrando en la ritmicidad, estás trabajando en lo coordinativo, en cómo tu cerebro o tu tálamo están controlando tu movimiento, te metes a lo mejor en lo fisiológico y si solo escuchas el ritmo del que haces, te garantizas que no te has pasado de marcha y estás consumiendo el combustible que no quieres. Y a lo mejor solo con eso estoy reprogramando mucho más la manera en la que entiendes lo que haces
que con una pista en una postura, en algo concreto, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque se pueden hacer esos cambios de manera sutil, que se vayan prolongando a la larga sin complicarle mucho a la persona lo que tiene que hacer. Creo que eso es importante para que lo haga. Exacto. Cosas complicadas al final son mucho más difíciles de sostener en el tiempo. Y Alex, has hablado bastante relacionado con valorar y me gustaría que nos establecieses un poquito cuáles son las directrices que tú tienes establecidas para valorar a una persona teniendo en cuenta a la respiración. Perfecto, pues mira, cosas muy, muy, muy importantes. Cuando explico la respiración me gusta siempre hablar de un viaje, el viaje que hace el propio aire, ¿no? ¿Por dónde comienza la respiración? En principio, entrando por las vías respiratorias. Entrando por las vías respiratorias. ¿Cómo están esas vías respiratorias? Eso es una de las cosas que cuando empiezas a ver todo el tema de valoración, de respiración y demás, no se habla. ¿Respiras bien por la nariz? ¿Respiras igual por la fosa derecha que por la izquierda? Si me preguntas a mí, te voy a decir que no. Lo sé. Derivado de un rodillazo, la verdad que no. Entonces, la historia es, vale, pues vamos a valorar esas vías altas, ¿no? Entonces, la nariz, hablamos de la respiración nasal, lo importante de la respiración nasal, pues vamos a valorarla. Cuando inspiras se abren esas narinas para que entre el aire de manera correcta, se abren de manera homogénea, ese aire pasa bien, se calienta bien, hace las funciones que tiene que hacer bien. La boca, ¿cómo funciona la boca? Hablamos de la respiración bucal, es Satanás, es lo malo. Respiramos por la boca cuando necesitamos más flujo, cuando la nariz no es capaz de suplir la función y necesito más intensidad, necesito la boca. La boca hay que usarla. En alta intensidad no creo que haya nadie trabajando por nariz, entonces la boca es necesaria. Pero para respirar por la nariz, la boca tiene que mover bien la lengua, el paladar tiene que funcionar bien, tiene que existir el sello lingual, que yo cierre la cavidad bucal para que solo trabaje la nasal. Entonces ahí centro muchísima atención. Para mí es súper importante. Y cuando ves que una fosa nasal no funciona bien respecto a la otra y cómo eso te condiciona todo el sistema para abajo, no te vuelves tan loco en corregir cosas abajo, sino que arreglas la entrada. Lo que estábamos hablando, esto es pura neurología. Información que sube de entrada la tengo que corregir. ¿La que está entrando está bien? No, pues no puedo seguir trabajando, ¿no? Entonces yo invierto bastante tiempo en toda esa parte primera, ¿no? de la valoración de respiración nasal versus bucal, si son eficientes ambas ellas. Luego después también mucho la parte de garganta, que también, por ejemplo, si pensamos faringe, laringe, aparte de la voz, el control que tenemos de cierre, de control de las presiones, si queremos hablar de presión intratorácica e intraabdominal, como no funciona una glotis bien y no se cierre y no esté funcionando, pues también hay que dedicarle un tiempo. Luego en el movimiento del diafragma, que eso es donde tenemos poquísimo movimiento, ¿no? Malas posturas, un diafragma muy poco eficaz, en reentrenarlo. Se puede entrenar como músculo que es muy, muy, muy agradecido de trabajar, porque cuando tenemos un diafragma muy débil, enseguida que le ponemos un trabajo específico de hipertrofia de fuerza, como haríamos en cualquier otro músculo, notas unos cambios bestiales. Encima que el diafragma no se mueva bien, también condiciona mucho a nivel metabólico y a nivel fatiga central cómo estoy respondiendo. Entonces, simplemente cambiando todas esas señales de cómo está reorganizada la respiración, ¿no? Nariz, boca, un poco el control de las presiones, si está funcionando bien, y el movimiento del diafragma, ahí tenemos para trabajar años. Entonces, no entro mucho más. Tengo que trabajar esa base bien, garantizar una buena entrada, una información coherente, que cuando tengo que respirar por aquí esto se cierra, que cuando tengo que respirar por aquí esto se cierra, que el que regula las válvulas funciona y que el émbolo que lo mueve todo funciona bien. Y ahí hay mucho trabajo y como te decía, al final lo bueno de tener tantas repeticiones al día es que cuando genero esos cambios aquí, en muy poco tiempo los consolidas y empiezas a generar patrones nuevos. Hablamos del patrón respiratorio. ¿Cuál es el patrón respiratorio? Si hago 25.000 al día, si cada uno de esos 25.000 al día mínimo que hago tienen que ajustar que mi pH sea correcto para que no me muera, que tengo el oxígeno suficiente, que saco el CO2 que necesito, yo tengo que estar ajustando cada momento, no hay una respiración igual a la otra, por lo que mi patrón nunca va a ser igual, va a ser dependiente de todo lo que está pasando detrás. Pero si yo te enseño nuevas maneras en cómo afronta tu nariz, en cómo afronta tu boca, en cómo afronta tu diafragma, en cómo tu diafragma se tiene que mover bien aquí, en cómo fisiológicamente eso te afecta aquí,
al final te estoy creando un espectro de maneras de responder a entornos que antes no eras capaz. Entonces, ya te digo que solo abordando esa parte primera, hay trabajo para años con la persona. Y no me centro mucho más allá. De momento con la gente de salud, ¿no? Que viene más condicionada, con posturas malas, ineficientes, sedentarismo, que generan lo que generan, y ansiedad, que genera que hiperventiles, que genera que tu sistema bioquímico está alterado, y hay mucho trabajo ya solo con eso. Has hablado bastante de la relación respiración y bioquímica, y me gustaría que pudieses ahondar un poquito más en ese tema para que todos los que nos están escuchando cogiesen un poquito la noción de todo lo que puede llegar a implicar la modificación de la forma de respirar en nuestro sistema. Perfecto. Pues mira, vamos a entenderlo fácil. Esto, como profe de niños que aprendí yo, a mí me gusta enseñarlo todo muy simplificado, ¿no? Y voy a poner... Y te voy a decir más. Hace tiempo escuché a un gran entrenador, a Brett, que Bartholomew, no sé si fue de él la analogía, pero me parece muy acertada, y es que si no sabes explicar las cosas para que te las entienda un niño de 6 u 8 años, es que realmente no las entiendes tú del todo bien. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación y es una de las cosas, ¿no? Tanta terminología, tantos acrónimos, etcétera, al final la gente no lo entiende, necesita sentirlo, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo de érase una vez el cuerpo humano, ¿no? Con esos glóbulos rojos transportando el oxígeno y el CO2. Escúchame, perdóname que te vuelva a cortar, pero es que seguramente algunos de los que nos escuchen, o muchos de ellos, no van a haber visto nada de esto, ¿eh? Lo sé, sé que yo soy muy antiguo. No, sí, yo también. Lo sé. Pero bueno, eran unos dibujos en los que explicaban un poco el funcionamiento del cuerpo humano. Pero la cuestión es, nosotros tenemos que tener una cantidad de oxígeno determinado, porque el oxígeno es nuestro combustible principal, y debemos garantizar que lo tenemos. Cuando nos falta en el cerebro, sobre todo durante más allá de 3 minutos, pues nos morimos, porque el cerebro deja de funcionar. Entonces, bueno, pues es nuestra cosa más importante para la supervivencia. Podemos vivir sin agua X tiempo, podemos vivir sin comida bastantes días. Sin oxígeno 3 minutos tu cerebro se va al garete. Entonces, no hay nada más homeostático, ¿no? que sigas respirando. Y luego después tenemos el CO2. Todos los procesos endocrinos, bioquímicos que tenemos en el organismo generan CO2 como sustancia de desecho, y entonces nosotros tenemos que estar intercambiándolo. ¿Qué pasa? Que al final ni el oxígeno es tan bueno en todas las cosas, ni el CO2 es tan malo en todas las cosas, ¿no? El oxígeno en cantidades grandes oxida, y la oxidación de los tejidos también es un problema, ¿no? Se estropean. Personas que tienen a lo mejor que vivir con CPAP, porque tienen EPOC o cualquier enfermedad respiratoria, ese oxígeno en cantidades altas también les irrita, les deteriora ciertos tejidos que se oxidan más allá de lo normal. Y el CO2, el problema es que si yo no lo gestiono bien, también va a cambiar mucho la manera en la que respiro. Y realmente, si hay una molécula que hace que respires totalmente diferente, es el CO2. ¿Por qué? Porque está relacionada también con el pH que mencionaba antes, ¿vale? Nuestro pH tiene que estar siempre en unos niveles, y que te salgas 0,1 para un lado, 0,1 para el otro, que te vuelvas más ácido, más alcalino, hace que empiece tu cuerpo a funcionar mal, hasta el punto en el que cambios a lo mejor de 0,3 hace que te puedas hasta morir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estar garantizando siempre ese oxígeno que está llegando sobre todo al cerebro, ¿no? Que es el que controla todo, y a los órganos y los músculos que están trabajando y necesitan oxigenarse, y los niveles de CO2 van a estar modificando también un poco mi pH. Entonces, latido a latido, respiración a respiración, eso tiene que estar en unos niveles óptimos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, malas posturas, estamos hablando de sedentarismo, estar sentado, no mover mucho el diafragma y demás, hace que tengamos unos patrones muy cortitos que hagan que no oxigenemos suficientemente bien el sistema y tengamos que modificar un poco la forma en la que respiramos, pero luego después, el que nosotros estemos respirando por la boca hace que soltemos, por ejemplo, más CO2 del que debemos. Si yo suelto por la nariz esta cantidad, hacerlo así, estoy soltando muchísimo más, o lo estoy soltando más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que el descenso en esos niveles de CO2 va a cambiar mucho mi pH y me va a hacer que quiera restablecerlo cambiando el patrón respiratorio. El problema de esto es que entramos en una cosa muy normal, que es la hiperventilación. La gente respira muchísimo más allá de lo que debe porque cambia mucho sus niveles de CO2, y al alterar ese CO2, el pH, hace que queramos respirar más rápido para regularlo. Y al final es la típica pelota que rueda cuesta abajo, ¿no? Entonces,
un ejercicio muy sencillo que se puede hacer es, ¿cuánto tiempo toleras tu CO2? Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Así lo centramos en algo práctico. Yo voy a coger el aire, lo voy a soltar y una vez que ya estoy sin aire, voy a aguantar la respiración, ¿vale? En el momento que yo empiezo a aguantar esa respiración, ¿qué pasa? Mi oxígeno en sangre sigue circulando, tenemos oxígeno en sangre para un rato, 3 minutos de ahí por lo esos menos. 3 minutos, correcto, entonces eso no pasa nada, pero los niveles de CO2 que tengo van a empezar a subir porque no los estoy soltando, no los suelto, no los suelto, no los suelto, y va a haber un momento en el que cuando lleguemos a un nivel determinado de CO2, el cuerpo no se va a encontrar a gusto, ¿vale? Entonces vamos a ver cuánto duramos en hacer eso, ¿vale? Entonces vamos a hacer la práctica y lo vas a hacer tú, que va a ser más fácil. Vela ¿vale? narrando un poquito para los que nos estén escuchando y no Por viendo. eso, lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a coger el aire, tampoco vamos a buscar llenarnos al máximo, entonces vamos a hacer una respiración normal, cogiendo por nariz, y luego sí que vamos a buscar soltar bastante lleno, no el 100%, pero no voy a hacer una exhalación ¿Y suelto por pequeña. la boca o por la nariz? Vamos a soltar por la boca. Entonces vamos a coger por nariz unos 2 segundos y soltar por la boca unos 3. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a aguantar la respiración, ¿vale? Venga, entonces cogemos... Prepara el crono, ¿eh? El crono, estoy mirando tu reloj, así que me vale. Así que Venga. venga, cogemos aire y suelto. 3, 2, 1, aguanto. Cuando quieras respirar, vas a respirar, estoy mirando el reloj para tenerlo controlado y no tener que usar móviles. Respiras, yo te voy a decir los segundos cuando llegues. Cuando notes ya una sensación de que estás incómodo, puedes respirar. Vale. 25, 26... Ah, sigue, 30. Bien, me gusta, ¿eh? Eres un tío entrenado. Ese está fabuloso. Vale, respira. Te has dado cuenta que acabas de tragar, ¿no? Has hecho un efecto. Vale, pues vamos a ver esto. Esto para los que no nos ven y nos escuchan. Se me estaba haciendo complicado estar callado en Lo ese sé. momento para no dar esa pausa incómoda. No pasa nada, así también las pausas para escucharse están bien. Vale, para que lo contextualicemos. Cuando no llego ni a 15 segundos, eso es un marcador bastante claro de que puedo tener incluso alguna patología respiratoria. Personas con EPOC, con asma, con muchas patologías respiratorias, no aguantan tanto tiempo. Ese CO2 en cuanto sube ya te generan una incomodidad bastante grande. Después de los 20 a los 40 segundos nos está diciendo que tenemos poca tolerancia. O sea, realmente a partir de 40 segundos empezamos a decir que estamos medio bien. Entonces, ¿qué pasa? 40 segundos ya es un disparador bastante alto. Si miramos el 90-95% de la gente que veamos, en 20-25 segundos paran y tienen que respirar, ¿vale? Y eso es de estar casi al nivel de patología respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Estamos muy descalibrados. Nosotros tenemos sensores en el cuerpo, tenemos quimiorreceptores, tenemos en la aorta, tenemos en la carótida y tenemos en el tronco encefálico, que van a estar triangulando entre los niveles de oxígeno y CO2 como están, ¿no? Entonces, en el momento que empiezo a impactar sobre ellos, empiezan a mandar señal de, uy, esto empieza a estar raro, esto lo tenemos que cambiar, y aparecen ciertos síntomas, ¿no? Una de las cosas que has hecho es el tragar, es que ya no te estaba siendo agradable, ya Ahí ha ya sido sí que estaba... un impacto, ¿no? Podría haber aguantado, ¿eh? Lo sé. De hecho, hace algún año, en un seminario con nuestro gran amigo Eugenio López Recio, hicimos la misma prueba. Sí. Y tengo que decir que llegué hasta el minuto 30. Fantástico. Más o menos. Casi ya desmayado, pero llegué. Claro, entonces, esto tiene que ver un poco con lo que he contado antes de que vas con el coche con la música puesta y no escuchas el motor, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos aguantar muchísimo más. Ahora es, ¿cuánto ya me ha dicho a mi sistema que era malo o que era peligroso? Y esto podemos hablar de RPEs, de RIR y de cosas que también menciono yo muchas veces en las formaciones, ¿no? Es, el cuerpo ya te ha mostrado en un punto que ya no le está gustando. ¿Eso cómo lo llamaríamos en un RPE? No, bueno, puede ser ese nivel de incomodidad también perfectamente. Claro, pero muchas veces decimos, vale, si este sistema ya ha dicho, esto es peligroso para nuestra supervivencia, tu sistema nervioso, ¿cuán peligroso lo está considerando? A partir de ahí ya lo considera bastante peligroso. Entonces, tú a nivel incomodidad corporal dices, puedo aguantar el triple, como tú bien decías, ¿no? En ese minuto y medio. Ahora,
estabas en un umbral, en un supraumbral, diciendo al organismo, no, aguanta que nos queremos morir aposta. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo importante. En el mismo momento que aparece una incomodidad corporal y ya el cuerpo dice, ya no estoy bien, eso ya nos dice que esa respiración nos está impactando mal. Entonces, no me vale de nada entrenar mi umbral hasta 1 minuto y medio, aunque lo aguante, porque eso es un supraumbral, me he pasado. Tengo que ver cuándo ha sido esa primera alerta del cuerpo. Y esto tiene que ver con lo que te he dicho antes de lo del coche y la música. Antes de que aparezca ese tragado que has hecho tú, hay 5 o 6 señales previas, que normalmente no las escuchamos. Lo primero que hace el cuerpo es ver qué le pasa al diafragma. Es nuestro motor. Está en marcha, pim pam, pim pam, pim pam. Entonces, en el momento que se para, el cerebro dice, se me ha parado el motor, se me ha calado o simplemente lo he parado yo. Entonces, lo primero que hace siempre es mandar una descarga a través del nervio frénico, el nervio que controla la contracción de tu diafragma, y te mete una contracción para ver si tiene capacidad contractil y todavía está operativo. Esa señal normalmente no la escuchamos. Luego después, como te decía... Yo la he notado, ¿eh? Vale, pues perfecto. Pues eso, en realidad, es la primera señal de alarma, que esa es normal. Como hemos parado, es normal. La siguiente señal ya sería señal química. Y como te comentaba, nosotros en el callado de la aorta tenemos ahí sensores que se encargan un poco de ver en ese oxígeno que está saliendo en la sangre, en ese latido, si es suficiente, si lo está monitorizando ahí. Y siempre generamos una incomodidad aquí, porque hablamos de la opresión en el pecho. Me falta el aire, ¿no? Siempre el pecho es como un claro señalizador de que algo está mal en lo respiratorio, ¿no? Aquí tenemos también contracciones y avisos. En el momento que esto detecta que los niveles no son normales, empieza a trabajar con diferentes ramas a nivel nervio vago, glosofaríngeo, etcétera, a que todo esto se empieza a contraer para ver si se me han obstruido las vías o no. Tenemos señales aquí. Luego tenemos señales en la garganta. Te hablaba antes del control de las presiones, ¿no? Dice, a ver si aquí hay algo, se me ha obstruido, si no estoy regulando bien la presión y por eso no puedo respirar. Y ya cuando te aparece la señal de tragar, que ya es tu propia lengua, ha habido una serie de señales previas que normalmente no las escuchamos. Si hacemos este ejercicio, y lo hace la gente, se va a dar cuenta que siempre nota cuando quiere tragar, pero no escucha todas esas señales de atrás. Entonces yo siempre digo, si tragar es el 100%, porque es un 10 en RPE en este ejercicio, ya hemos llegado a donde queremos, yo tengo que escuchar las señales que están antes. No siempre voy a trabajar a tope de máquina. Y menos trabajar a 1 minuto 10. Entonces es un buen ejercicio decir, vale, ¿realmente esa señal aparece más allá de los 30-40 segundos? Puedo estar tranquilo. Si está por debajo, yo no tolero bien estos niveles de CO2 y debería entrenarlos. Y se pueden entrenar trabajando en umbrales más pequeños, pequeñas apneas, en estático, en movimiento más intenso, y podemos irlas entrenando como entrenamos absolutamente todo. Exacto, porque al igual que puedes entrenar esa tolerancia al CO2, también lo puedes hacer al revés, con esas apneas inspiratorias y, bueno, de ahí hacer las modificaciones en base al objetivo que tengas con esa persona. Eso es, al final es como todo, ¿no? Nosotros somos maestros en cuantificarlo todo y ponerlo, ¿no? En coders, todo por todos lados. Pero esto es un poco también la cosa que te decía antes, es primero te voy a enseñar a que te calibres y te escuches. No que me dependas de un dispositivo externo, porque al final tu cuerpo se tiene que escuchar a sí mismo. Tu cuerpo no reacciona en función de lo que dice un encoder o lo que le dice el anillo de sueño. Él se regula en lo que siente, ¿no? Entonces, te doy pista hacia tu interocepción en todo lo que tienes que hacer tú internamente, y luego después es, vale, como llegamos hasta aquí, este es nuestro RM, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Trabajos más sutiles? Pues vamos a hacer esto, ¿no? Entonces yo empezaría siempre, cuando decías antes las valoraciones, que qué es lo que hago, en la parte anatómica que te he dicho de nariz, boca, tal, veo eso, y luego después veo toda esta parte química. Es, ¿hasta dónde me llega tu alarma? Hasta aquí. Vale, pues vamos a introducirlo primero en estático. ¿Qué es una persona con patología? Pues a lo mejor esos 40 y pico segundos que has aguantado tú para esa persona son un universo imposible. Pues a lo mejor le hago ejercicios de respirar muy suave, no dejar de respirar, pero sí hacer respiraciones muy superficiales, muy sutiles, para que vaya calibrando esa sensación de que ya le genera incomodidad, y trabajar en pequeños objetivos, ¿no? En función de eso máximo que tiene, dónde tengo que ir trabajando y metiendo el volumen.
Esto es como todo, ¿no? Necesito más zona 2, necesito más por aquí y adaptarlo un poco, ¿no? Pero... Totalmente, y además es que me parece muy interesante esa analogía que acabas de hacer ahora de encontrar esa forma de regulación de la respiración asociada también a ese porcentaje de intensidad en base al objetivo que tengas con esa persona. Claro, y al final eso es lo que digo, ¿no? Da igual que sea una persona que lo quiera para el ámbito de salud y quiera simplemente aprender a sentir qué le pasa, por qué respira mal, por qué está fatigado, por qué está estresado, porque tiene ansiedad en momentos inexplicables, y entonces le enseño a que tenga esa escucha y a esa escucha, perdón, y al atleta, a la persona de rendimiento, a decir, vale, pues mira, escucha ahora la máquina, necesitas acelerarla, necesitas jugar aquí un poquito más para entrar donde queremos estar, ¿no? Y creo que es súper interesante porque aquí podemos hacer un juego doble de autoescucha y de calibrar y medir el trabajo que quiero hacer. Totalmente. Y no puedes acabar este episodio sin saber qué es ProMovimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. ¿Cuál es el que tú crees que es el error basado en el enfoque clásico de la respiración que traemos? Pues un poco lo que te decía antes, al final nosotros nos ponemos a valorar muchísimo la parte de la postura y vemos siempre esa postura errónea que hace que mi caja torácica no expanda, que mi diafragma no se quiera mover bien, todo eso nos condiciona y al final yo lo que quiero es rápidamente llevarle al ámbito más equilibrado posible, ¿no? Pero si no estoy valorando todas estas cosas por detrás que me están poniendo zancadilla y están mandando información de que el cuerpo actúe así, no cambio lo rápido que pueda. Sabemos que nosotros cuando nos ponemos a trabajar de manera consciente a cuando el cuerpo trabaja en automático es muy diferente. De manera consciente yo te puedo enseñar a generar patrones nuevos, te puedo enseñar a hacer cosas, que tú me hagas unos mecanismos de atención determinados hace que me construyas. Pero si esa creación de patrones que estoy haciendo entra en conflicto con lo homeostático y con tu supervivencia, no manda tu patrón, quieras o no. Y entonces esta es una de las cosas que por experiencia, como te decía antes, en esa práctica muy marcial, ¿no? de dar 10.000 patadas de lo mismo y repetirlo, es decir, no, es que esto que estamos haciendo, y me incluyo porque yo también lo he estado haciendo mucho tiempo, no es correcto. Porque si yo quiero que esta persona lo haga, no puede sentir una ansiedad orgánica de que eso le está poniendo en peligro. Porque el cuerpo lo que necesita es seguridad. Y te estoy hablando de la seguridad postural, de ponerte en esa postura para que tu cuerpo funcione mejor, pero no te estoy hablando en que en ese proceso estoy actuando contra tu fisiología o contra tu neurología. Entonces no tiene mucho sentido. Y lo que te decía, a lo mejor una postura me está mostrando una actitud de alguien que tiene miedo. Y si esta persona tiene miedo y tiene ansiedad y está así, yo puedo trabajar en intentar corregir su postura, pero si vuelve a tener miedo se vuelve a cerrar. Entonces tendré que entender también a esa persona cómo darle seguridad emocional para que pueda abrirse. Entonces,
yo lo que he hecho es cambiar mucho la manera en la que todo eso biomecánico que es necesario, imprescindible, y nos está diciendo esto se hace por este camino, y activando esto y esto y esto, inhibiendo esto, es la mejor manera. Pero hay que hacer todo ese estudio detrás, porque si no lo haces, vas lento o vas contra sistema. Y los humanos somos máquinas de hacer lo que nos propongamos. Si queremos ser súper estoicos y súper bestias y hacerlo todo, lo hacemos. Ahora, en tu sistema se ha guardado eso en la caja roja, donde no quiero. Entonces, ¿lo puedo repetir? Sí. ¿Cuánto tiempo lo voy a repetir? ¿Cuándo aparecerá la lesión? ¿Cuándo aparecerá el burnout? Y eso yo creo que es más interesante. Entonces, lo que he visto es que en la visión que teníamos típica biomecánica, solo de echarle la culpa a los tornillos que estaban mal apretados, cambiaba muchas cosas, pero luego se me caían. Y a mí me ha preocupado siempre el cliente que no salía adelante. Yo no he puesto fotos de mis clientes cachas, no. A mí me interesa el que luego está reventado y no sale adelante, y por más que aplico todo lo que sé, no lo consigo sacar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser más sutiles y decir, es que esto que he hecho lo he hecho mal. Y ahora que estoy, por ejemplo, entrando, como te decía antes, en el campo de la psicología, me he dado cuenta que incluso solo en la manera en la que yo me comunicaba con mi cliente, estaba siendo errónea y estaba haciendo que empeorara el problema, por más que aplicara las herramientas más exactas y precisas mecánicas. Entonces, esto me ha hecho ver un poco diferente, ¿no? Y como te decía, respirar al final es escúchate. No es solo ponte una hora con una vela a sentir el aquí y el ahora, que está muy bien, cuando sé lo que quiero hacer y lo consigo hacer, pero a regular y a ser más sutil. Y ahora me gusta ver mucho más el otro lado que no veía antes, ¿no? Creo que ahora llevamos toda esta charla dando ese peso neurológico hacia la respiración, y me gustaría que nos contases cómo integra el sistema nervioso la respiración y cuáles suelen ser los principales problemas que tú aprecias. Pues mira, una de las cosas maravillosas que tiene la respiración es que es el único sistema complejo orgánico que trabaja en automático, pero yo puedo modular de manera manual, hasta ciertos límites que ponga en peligro mi sistema, pero yo puedo modularlo. Yo no puedo decir a mi hígado, oye, metílame esta sustancia o fíltrame esto, ¿no? Yo no puedo organizarlo, pero sí puedo parar de respirar más rápido, más profundo, más lento, a unos ritmos determinados, ¿no? Entonces ahí es donde hay como dos campos distintos. Si yo trabajo sobre el automatismo, yo puedo trabajar, por ejemplo, en lo que se llama la respiración consciente. Es escuchar cómo respiro. No lo quiero cambiar, quiero sentirlo. Cuando yo voy por esas vías, estoy trabajando en ciertas estructuras neurológicas. Cuando yo lo modulo y yo lo hago de otra manera, estoy trabajando en otras. Entonces trabajo en áreas del cerebro distintas y voy por carreteras de información distintas. Métete un poquito. Vale, entonces, por ejemplo, a nivel voluntario, que creo que es interesante porque con nuestro ámbito del entrenamiento tiene que ver. Cuando yo llevo un ritmo determinado, coge el aire en tanto, aguántamelo, suéltamelo, hazme no sé qué, estoy metiéndome mucho en la ritmicidad del movimiento. Por lo que si yo quiero coordinar un movimiento, quiero aprender una habilidad, quiero estar trabajando algo, toda esa generación de patrones de movimiento que decía antes, funciona mucho mejor cuando yo los respiro de una manera determinada. ¿Qué metrónomo mejor hay que tu propia respiración? Siempre usamos metrónomos externos para el tempo training, para un montón de cosas. ¿Tienes tu respi? ¿Qué tienes que hacer una excéntrica en X? ¿Por qué no me haces una excéntrica respirando en ese tiempo? Y ese tempo que tengo de coges 3 de excéntrica, 2 de pausa, 2 de no sé qué, lo haces a nivel respiratorio. Te garantizas que estás haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque la respiración te va a decir en el momento en el que ya no eres capaz de gestionar eso bien. Y cuando no eres capaz de gestionar eso bien, como te decía antes, es que ya orgánicamente no le está gustando al sistema. Entonces también te estoy dando una escala de percepción del esfuerzo diferente. No solo en el esfuerzo muscular, en la fatiga que tenga, ¿no? En el exertion, toda la fatiga que tengo asociada. Ya no soy capaz de llevar la ritmicidad. Si me importa la ritmicidad en el entrenamiento, ya has alcanzado a lo mejor lo que querías, ¿no? Entonces, me sirve también para calibrar mucho la manera en la que tengo que poner la intensidad del ejercicio. Entonces, creo que está muy bien. Cuando queremos trabajar en lo voluntario, el que tú trabajes bien los ritmos. Y ahí hay mucho trabajo para hacer. Porque cuando yo inspiro, genero una expansión de mi sistema, genero una tendencia a mi extensión. Entonces, si yo tengo una persona que tiene una capacidad de extensión limitada, me está diciendo que su capacidad de inspiración también está limitada.
Entonces, de esa manera yo puedo decir, vale, pues vamos a centrarnos en unos trabajos específicos para que inspire mejor, para que se centre más en la inspiración, que es lo que le está condicionando su extensión. Una exhalación es mucho más flexora, más de comprimir el sistema. Entonces, también puedo jugar con eso. Y también, esto es importante, ¿no? Yo tengo un sistema que está muy expandido y no se cierra, a lo mejor es que no se sabe expandir bien. No solo me tengo que centrar en cerrarle. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, esta persona no inspira bien, voy a enseñarle a inspirar, le enseño a reclutar bien diafragma, a hacer ciertas cosas, pum, pum, y de repente ya se llena y puede relajar, y entonces le digo, oye, céntrate cuando hagas en este ejercicio en inspírame más largo, hazme no sé qué, exhálame, y puedo trabajar en una ritmicidad determinada, ¿no? En el ámbito de la salud, por ejemplo, y más gestión de dolor, control de lesiones, en un poco los estados más de ansiedad o cosas más emocionales, nos viene muy bien la parte de automático, del control automático, el no querer cambiar la respiración, ¿no? Y aquí sí vemos disciplinas como el mindfulness y muchas cosas, ¿no? Es párate, respira, a ver cómo estás respirando ahora, cómo lo asocias a cómo estás pensando, ¿no? Este tipo de cosas funcionan muy bien, sobre todo porque ahí hay una cosa que a mí me fascina. Cuando trabajamos mucho en lo automático, hablamos mucho de la ínsula. La ínsula es un área del cerebro que se encarga de coger información de 3 sitios. Y este es un área que a mí me apasiona por lo que voy a contar ahora. Coge toda la información interna y toda la interocepción que están haciendo tus órganos, como está tu corazón de feliz, tu hígado, tu estómago, etcétera. Toda esa información que sube por el nervio vago la recibe. Luego coge toda la información de los exteroceptores principales, de mi vista, mi oído, también muy vinculados a mi equilibrio, o sea que si quiero hablar también un poco del sistema vestibular también están ahí, porque es como yo capto lo que me está pasando alrededor. Y luego después también se conecta con lo emocional, de tal manera que esa ínsula dice, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo percibo respecto a lo que me pasa alrededor? ¿Y cómo me siento en mi interior? Es el área del cuerpo-mente por antonomasia, por decir. Cuando yo modulo esa ínsula, puedo modular la manera en la que reacciona a lo que me pasa. La ínsula forma parte de una red que junto a la corteza cingulada anterior, que se encarga de la memoria emocional, entre esas dos deciden si lo que tú quieres ejecutar lo vas a ejecutar o no. Es una red que se llama de prominencia, de si lo que estás sintiendo es importante o no para hacerlo, y habla con la amígdala directamente de, oye, esto no nos gusta, pues a lo mejor no deberíamos ejecutarlo. Entonces, esa ínsula, cuando no funciona bien o la información que le llega no es muy clara, siempre va a decir que tú no hagas la orden que quieres hacer. Y como te decía antes, si lo hago, es porque lo estoy haciendo contra el sistema. Lo guardaré en una memoria de querer repetir o en una memoria de no vuelvas a hacer esto jamás. Entonces, ¿qué me gusta? Como te decía, si yo te pongo a trabajar en una respiración consciente y me estoy metiendo en esa parte de cómo la ínsula modula la información, en que integres muy bien qué te pasa por dentro, cómo lo quieres interpretar con lo que vas a hacer y cómo lo unes a cómo te encuentras emocional en ese momento y dices, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Check, check, check. Vale, ejecuta. Y ahora lo hago de manera voluntaria y me meto en la ritmicidad. Estoy hablando con todas las áreas para que los patrones que cree sean efectivos, eficientes y no sean aversivos, sino que sean placenteros si los quiera repetir, y eso es lo que genera cronicidad en lo que quiere hacer, no respuestas agudas. Totalmente. Y además, sobre todo cuando nos metemos en la modulación del dolor, al final la respiración, por ser un patrón autónomo, se ubica en el tronco del encéfalo. Y en el tronco del encéfalo también se ubica la modulación precisamente del dolor. Entonces, una de las cosas que le escuché de primeras al Dr. Cobb de Sea Health es a través de esa respiración, por inducir la activación de ese área cortical concreto, que es el área que también regula la percepción o la gestión del dolor, también puedes llegar a modificar esa percepción. Por supuesto, la gris periacueductal, que se llama, ¿no? Esa área que modula el dolor, que tiene ciertas conexiones con diferentes áreas, está localizada en el mesencéfalo, la parte más alta del tronco encefálico, la que estaría más conectada a toda la parte límbica de cómo me siento emocionalmente. Por eso te decía que la parte de cómo te siente la emoción es muy importante siempre en todo esto. ¿Y qué pasa? Cuando yo hago un aumento de esa actividad mesencefálica, que normalmente es un área que se encarga de las alertas, cómo gestiono yo lo que me está pasando alrededor, cuando ese área se pone a funcionar, el dolor disminuye. Esto es muy fácil de entender. Repito las analogías que me gusta hacer.
Yo voy por la selva caminando, me caigo, me rompo un pie, llevo el pie colgando y de repente oigo un rugido, me doy la vuelta y veo un jaguar más grande que yo que me quiere comer. Yo corro como Usain Bolt con el pie colgando, pero corro y en ese momento no me duele. Si sobrevivo a que no me coma el jaguar, cuando pare ya me moriré de dolor. Pero cuando tengo que reaccionar en algo de verdad de lucha o huida real, del sistema de alerta máximo, el dolor se apaga para que tú puedas sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo podemos usar como una ventana de trabajo también. Dar una microdosis de poner en peligro al sistema, lo que decíamos antes, una apnea determinada que genere un impacto X que sé que te está generando mucha alerta, y eso me crea una puerta para disminuir ese umbral de dolor y poder trabajar y generar otras cosas detrás. Entonces esto es muy interesante, cuando aprendes a entender dónde se coloca cada cosa y la respiración, la inspiración dónde está en el tronco encefálico, la expiración, el que seas rítmico, el que no lo seas, el que generes alarmas respiratorias, lo entiendes, empiezas a unir piezas y dices, entonces para el dolor hago esto, para esta postura hago esto, y es muy interesante. Totalmente. Y una de las cuestiones que me gustaría es cómo o qué 3 mensajes te gustaría que todo entrenador, todo fisioterapeuta, toda persona que utilice esta herramienta de la respiración conociese antes de poder empezar a emplear esta técnica o cualquier técnica. Pues mira, un poco hablando de esto que estábamos hablando de la neurología, ¿no? Es entender también unos principios básicos de neurología, porque esto yo creo que cuando hemos empezado a explorar este campo de la neurología aplicada a todos los entrenadores que trabajamos esto, hemos dicho, uy, aquí estábamos haciendo cosas un poco caóticas, ¿no? Y te enseña un poco a ordenar. Y en el entendimiento de, repito, esa información que viaja hacia arriba, es decir, vale, ¿qué señales estoy recibiendo? Vamos a reorganizar esas señales que estoy recibiendo. ¿Cómo las estoy procesando? Lo que acabamos de hablar ahora. ¿Qué áreas van a procesar todo eso y qué es lo que quiero conseguir? La ejecución de la tarea, que está asociada a cómo lo entreno, va a ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces yo creo que esto, si yo lo hubiese aprendido así desde el principio, hubiese simplificado mucho la manera de razonar y de simplificar la tarea. Entonces yo creo que esto es una base que creo que la deberíamos tener todos, ¿no? Ese conocimiento de neurología así básico. Otro es a no menospreciar todo lo que es el contexto de la persona. La persona no es solo un ser que tiene articulaciones que yo puedo regular con tornillos y le puedo poner de una manera o de otra. Reacciona a cómo se siente, entonces el componente psicológico, emocional está ahí, y cómo se siente con su entorno, ¿no? Y no se trata de que todos seamos psicólogos y que entendamos eso, pero es decir, vale, ¿qué cosas sencillas tengo que tener de una persona? Miedo, ansiedad, que lo sufre muchísima gente, rabia y estar siempre enfadado con la vida, eso te hace que estés siempre en un espectro de acción que luego cuando quieres hacer algo estás luchando y estás colapsando y no eres eficiente. Entonces, ¿qué técnicas podíamos hacer para trabajar ahí? Y ahí hay muchas disciplinas que lo trabajan, pero al final es sencillo. Vamos a pensar en una balanza. Yo no siempre quiero estar excitado. Tengo que resolver un problema y tengo que ser resolutivo, necesito reaccionar, ¿no? Voy por la calle, me pita un coche y me tengo que quitar, porque si no me pilla, ¿no? Entonces tengo que excitar el sistema para hacer algo. Tengo que estar relajado cuando tengo que dormir, cuando me tengo que nutrir, cuando tengo que hacer cosas. Pero no puedo estar todo el día empanado, ni puedo estar todo el día a tope. Tengo que saber estar en el medio. Entonces, ¿qué herramientas podemos hacer nosotros que me mantengan en el medio, que me mantengan en alerta cuando tengo que estar en alerta y me permitan volver al medio y me permitan relajar y me permitan volver al medio, ¿no? Y aquí hay muchas cosas de mindfulness, de yoga. En yoga te enseñan mucho este tipo de cosas y es lo que hablábamos antes. No se trata solo de que te pongas con un incienso, con una vela a cantar el Om. Pero si entendemos qué significa cantar Om, a lo mejor había cosas interesantes, ¿no? Entonces, en disciplinas como el yoga se enseña bastante estas cosas. No siempre todas las escuelas de yoga y no es fácil, pero bueno, a lo mejor un conocimiento que te enseñara esa conexión del cuerpo y la mente de una manera un poco diferente, que no todo es lo físico y la musculatura y los sistemas fisiológicos, ¿no? Y luego después es un poquito a lo que decía antes de la sustancia y la forma, a que no todo es aprender técnicas, que muchas veces nos hace falta pulirlas, lo que decía antes del artista marcial, ¿no? Aprende una patada, como decía Bruce Lee,
y hazla 100.000 veces. Eso es más peligroso que un tío que sabe 100.000 patadas que solo las ha hecho una vez. Entonces, creo que como lo que nos pasa muchas veces cuando entrenamos es que cuando abrimos una rama dices, Dios, es que ahora tengo que saber de fisiología, tengo que saber de descanso, tengo que saber de no sé qué. Empiezas a abrir 20.000 cosas y empiezas a formarte, puedes estar formándote toda la vida y no tener ni idea. Claro, de forma infinita, porque el árbol es infinito. Y es el decir, no, espérate, vamos a ir más para atrás. Vamos a practicar. Cuando aprendas una formación, ponla en práctica. Y púlela, siéntela, y cuando digas, vale, esto ya sé por dónde va, aquí esta pata la tengo coja, la tengo que especializar, y especialízate luego por ahí y aprende un poco más, ¿no? Y entonces es en el conocimiento un poco más general de lo que hacemos. Tienes que tener un componente de biología importante y fisiología, de neurología, un poquito de componente de emoción y toda la parte mecánica que ya sabemos un montón. Pero es a no quedarte todo en que al final si razonas, no, es que tienes estrés, ya, pero al final te entreno, ¿no? Porque al final es como, no, es que el ortopeda te quiere poner plantillas, no, tú hazme caso y entrena el pie conmigo, no, tendré que tener las plantillas para que no vaya más, y tendré que entrenar el pie para que tenga una musculatura intrínseca que funcione, y tendré que hacer más cosas, ¿no? Y saber por qué no quiero pisar. Y si esa persona no quiere dar pasos porque es una persona que es indecisa. Hay muchas cosas detrás. Entonces, a trabajar en el componente neurológico para articular todo lo que hacemos en cómo funciona el cerebro, a entender un poco ese equilibrio del sistema con otras disciplinas que nos enseñan a cómo colocarnos cuando me quiero relajar, cuando no, cómo puedo moverme en este espectro, y luego después a pensar un poco más global. No solo a quedarnos en lo que hacemos de aprendo muchas herramientas y aprendo muchos ejercicios y muchas variantes, pero luego no estoy pensando que esa persona luego en su casa tiene estrés y por eso te viene reventado. No porque no sepa entrenar o porque el entrenamiento que has hecho no esté la planificación perfecta. Eso para mí son 3 claves que incido en ello porque me parecen fundamentales. Totalmente. Y ya que hemos hecho un ejemplo práctico conmigo de conejillo de Indias, vinculado con la respiración, y hemos comentado el gran potencial que tiene la respiración a la hora de modular nuestro sistema nervioso en base a cómo estemos con nuestro sistema de activo o de no activo, me gustaría que nos dieses una serie de ejemplos prácticos para modularnos en el caso de estar activos, sobreactivados, y en el caso de estar muy bajitos. Perfecto. Pues mira, al final, en esa balanza que te decía antes, vamos a pensar en 3 respiraciones. La de excitar, la de estar en el medio y la de relajar. Y vamos a pensar en cuáles son las más potentes que hay. Y aquí hay una cosa también que me gusta bastante incidir. Muchas veces viene la gente muy atacada y yo quiero enseñarle a que se relaje. Y decirle que desde aquí, que está en el escalón más alto de la activación, bajar hasta aquí se tiene que hacer un recorrido enorme, a veces me es más fácil sobreexcitarle y hacer una respiración que colapse el sistema para que diga, espera, ¿qué ha pasado? Botón rojo, pare y él se coloque en la casilla de inicio. Entonces, no todo es estoy excitado, me quiero relajar, estoy relajado, me quiero excitar. A veces estoy excitado, me sobreexcito y con eso me relajo, que también es interesante, ¿vale? Pero vamos a pensar en esa balanza. Vamos a empezar por el medio, porque es donde nos interesa estar, ¿vale? Y tiene que ver con cosas que he comentado antes. Hay una respiración muy interesante, que es la respiración de resonancia o respiración coherente, que consiste en coger el aire más o menos en unos 5 o 6 segundos y soltarlo en 5 o 6 segundos, ¿vale? El patrón al final nos vamos a una respiración de 10 o 12 segundos, que sería entre 5 o 6 por minuto, ¿vale? Normalmente respiramos a 12 a 15 respiraciones por minuto. Entonces esto significa ir por lo menos a la mitad de velocidad de cómo vamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros respiramos en ese ritmo? Cuando respiramos en ese ritmo 5-5-6-6, hay una mejor conexión entre lo interno... Espera. ¿Sí? 5-5-6-6. Cojo en 5, suelto en 5, cojo en 6, suelto en 6. Vale. ¿Y siempre alternando 5-5-6-6? Eso tiene que ver un poquito también por cómo seas capaz de sentirlo. Lo vamos a hacer ahora práctico y lo vemos, ¿vale? Y la última pregunta ya ¿Sí? para terminar de matizar eso. ¿Hay algún tipo de pausa en medio de cada una de las fases? Ahora lo voy a explicar. Vale. Hay pequeña pausa, no tiene que ser muy de continuo porque si no se genera un poco de estrés. Vale, la historia es que cuando nosotros estamos a ese ritmo, que es más o menos lo que queremos, de unas 5 o 6 respiraciones por minuto, hay una mejor comunicación entre los sistemas internos y nuestro cerebro. Por decir una manera, os he hablado de la ínsula, que juntaba esa información interoceptiva que llegaba con la esteroceptiva y con la emocional, ¿no? Ahí es donde la ínsula
está más activa y está más pendiente de todo lo que pase dentro. Esto es muy fácil, lo vamos a hacer con la manera en la que yo lo explico, que es, ¿tú eres capaz ahora mismo de notar tu latido del corazón? Ahora que lo has dicho, sí. Ahora sí, ¿vale? Muchas veces nos paramos, te pones a intentar escuchar tu corazón y te das cuenta que no eres capaz de notar muy fuerte el bombeo. Que fuerte tampoco lo estoy notando, ¿eh? Vale, pero al final es un motor que está sonando, está latiendo a un ritmo determinado y a veces no lo sentimos bien, ¿vale? Pues nos damos cuenta que cuando respiramos a estos ritmos, de repente somos mucho más conscientes, pum, 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 del latido del corazón. Entonces, esos sentidos internos los afilamos un poco más y hay más coherencia entre la señal que tengo interna con la señal que estoy captando. ¿Qué se vio? Esta respiración se empezó a estudiar en gente que tenía estrés postraumático, que vivían ataques de ansiedad porque revivían momentos complicados. Fue sobre todo en la época de militares que venían de la guerra de Vietnam, se estudió mucho, y vieron que cuando les ponían a respirar mucho más tranquilos a este ritmo, se les iba la crisis que tenían. Esto se estudió mucho en psiquiatría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este ejercicio cuál es? Si tú no notas tu corazón ahora mismo, es porque tienes mucho ruido en el coche, como decía antes. Es porque hay cierto componente de estrés que te está interfiriendo en que no te escuches el motor. Vale, pues vamos a apagar la música y vamos a escuchar el motor. Sencillo de entender. Preguntabas, ¿algún tipo de pausa? Cuando las respiraciones las hago muy rápidas, o sea, sin pausa, si yo hiciera el 5-5 o el 6-6 de una manera muy abrupta, eso genera mucho estrés. No estamos acostumbrados a respirar solo asociado a actividad física o algo muy extenuante, ¿no? Entonces eso el sistema lo interpreta como un poco de alerta. Por lo que siempre tiene que haber una pequeña pausa. De hecho, el ritmo perfecto se calcula en 5,5, 5,5 y eso es 0,5 es la pausa. Entonces yo cojo en 5 segundos, una pequeñita pausa, tanto para coger como para soltar, ¿no? Cuando nos ponemos a ese ritmo y te pones a trabajar quitando un poco sentidos externos con los ojos cerrados, en menos de 2 minutos empiezas a sentir muchísimo más fuerte tu corazón. Entonces, eso es una muy buena manera que te pongas en espera, ¿cómo está el motor ahora mismo? ¿A qué revoluciones voy? ¿Vale? Y eso es un ejercicio magnífico en el que la ínsula, como te decía, la vamos a poner a, vale, está todo bien, por dentro está todo está bien por aquí, me siento muy a gustito, y va a decir todo verde, check, estamos tranquilos. Y va a permitir que yo haga lo que quiera hacer. O sea, ¿podemos decir que esta respiración es una respiración de reseteo? Sí. ¿O de tanteo? La podemos usar un poco, depende del uso que quieras, pero es muy de reseteo. Cuando te metes aquí es como, espera, vamos a parar lo que hay, lo que te digo, ¿no? Esa parte de la música, es decir, vamos a reconectarnos. Vale, ahora cómo estoy. Y en ese momento te das cuenta que cuando empiezas a respirar estos ritmos y empiezas a escucharte, aparecen pensamientos, de repente dices, estoy preocupado, es que el niño, el coche, el trabajo, lo que sea. Y eso se va, y cuando sigues un ratito ahí, pues ya está todo bien. Entonces es muy reset en ese sentido, ¿no? Pero también me sirve para ver si estoy aquí o estoy aquí en la balanza. Entonces me sirve también un poco como chequeo. Para un segundo miro, no escucho mi corazón, a ver, lo escucho, sigo. Ya está, un pequeño check. Pero es de la que podríamos llegar a utilizar en el caso de estar sobreactivados. Sí, y eso nos ayuda un montón porque nos lleva al centro. No nos va a llevar a relajarnos, no es ahora respira muy lento, porque es mucho camino el que tienes que recorrer para poder regularte. Es como, vamos al centro. Y desde el centro ya hablamos, ¿no? Entonces es una respiración muy interesante. Y te tengo que decir una cosa. A mí, por ejemplo, ahora que mientras lo estabas comentando lo he experimentado, me costaba más el tiempo de inspiración que el de exhalación. ¿Eso a qué se puede deber? Pues mira, eso es muy interesante. Y eso es otra de las lecturas que me gusta mucho hacer. Es, ¿por qué no inspiras? ¿Qué representa inspirar en el sistema? Representa oxigenarse, representa expandirse, representa inspirarse. A lo mejor una persona que le cuesta más encontrar inspiración, y esto lo vemos, no todos somos igual. Soy una persona muy atacada, muy rápido, ¿no? Todo el rato. Vale, a mí me cuesta más quizá estar más tranquilo. Pero al final, el que tú coloques a la persona al final en cada casilla con este ejercicio y dices, vale, yo estoy muy atacado, tiendo a respirar rápido. ¿Cuándo me cuesta respirar lento? Cuando me tengo que relajar. Entonces, si yo veo una persona que no inspira, ¿cómo es de inspirar? ¿Cómo es de tomar acción? ¿Cómo es de hacer cosas? ¿Ese componente emocional le condiciona? No. A lo mejor no se inspira porque tiene mucho CO2 y quiere soltar y a lo mejor era un problema bioquímico. ¿Entiendes esa lectura que decía antes, ¿no? ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Es algo más emocional?
porque le cuesta tomar acción y llenarse, es algo químico porque le cuesta volver a respirar, o es puramente mecánico porque no se llena el sistema. Entonces esto ya me da pistas y puedo jugar en por qué no te llenas en 5 segundos. Porque siempre lo haces fuerte. ¿Por qué? ¿Porque te da ansiedad respirar tan lento? Pues yo ya sé si es un componente más emocional o más químico, ¿no? Entonces, al final, esto, como decías, te puede servir para hacer un reset, pero para hacer una lectura de qué te está pasando. Al final, respirar tan lento, hacer una respiración en 10 o en 12 segundos, el cuerpo no está acostumbrado, no es lo normal. Lo normal es que respires a 12 aproximadamente. Entonces, el que tengas que ir tan lento ya te está diciendo muchas pistas. ¿Y qué pasa si una persona no es capaz de hacer ese 5-5? ¿Vale? Pues puede hacer pausas. Hablabas antes de la pausa. ¿Qué tal si yo cojo en 3, aguanto 2, suelto en 3, aguanto 2? Estoy haciendo esos 10 segundos igual, vuelvo a estar en 6 respiraciones por minuto y a lo mejor te es más fácil inspirar en 3 que inspirar en 5. Porque si te digo que tienes que hacer la práctica 10 minutos y ya solo en las 3 primeras de 5 ya te estoy generando estrés. Entonces sería más o menos como complementario, lo más importante es reducir el número de respiraciones por minuto. Claro, y que se ha visto que cuando vamos a esa resonancia, ¿no? Por eso dicen también respiración de resonancia, cuando vamos a ese ritmo un poco más lento, nosotros reintegramos mejor toda la información corporal y mental, ¿no? Y podemos articular mejor. Es más potente cuando lo hago en 5 y 5 que cuando lo hago con pausas, pero para reorganizar un poco neurológicamente tiene también peso. Entonces al final ve más lento. Y esto es así, vamos acelerados en un mundo acelerado que nos exige ir acelerados, con microdosis de estrés, vale, párate un momento. Y escúchate, porque tiene que ver con esa conexión interna. Entonces al final el peso es el que vayamos más lento y nos centremos un poco en escuchar al sistema, ¿vale? Pero ya digo que cuando de verdad es la inspiración y la expiración es mejor, ¿por qué? Porque nosotros cuando inspiramos, nuestro corazón tiende a latir más rápido y cuando expiramos, late más lento. Eso se llama la arritmia sinusal respiratoria. Y yo inspiro y noto que mi corazón hace... Cambia en función de cómo estoy inspirando, ¿no? Entonces, si tú lo alargas, eres mucho más consciente de si lo haces con pausas, que entonces ya no notas eso tan abrupto en el corazón. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, el HRV, que hablamos mucho ahora, tiene que ver con eso, ¿no? Es que entre latido y latido no es el mismo tiempo porque a veces se acelera y a veces decelera, ¿no? Entonces se nota más cuando lo alargo, pero valdría también separar el ritmo. Y sobre todo esta puede ir un poquito enfocada, como hemos hablado, a regular ese estado de sobreactivación. ¿Cómo podríamos hacerlo en el caso contrario, en el de sentirnos un poquito que nos falta ese fuelle y cambiar la situación? Pues hemos hablado antes, por ejemplo, de lo del ejercicio de aguantar la respiración, ¿no? Esa apnea y cómo nos generaba un estado de alarma. Al final, lo que decíamos antes, cuando yo necesito que el sistema reaccione, necesito generarle una alarma. Entonces podríamos hacerlo dos maneras que normalmente le generan bastante alarma al sistema. Uno es hiperventilar, per se, podría respirar mucho más rápido. Y al final, si yo respiro mucho más rápido, voy a generar que ese sistema diga, ostras, ¿qué ha pasado? Estoy ahora respirando a un ritmo en el que bioquímicamente no necesito, empiezo a hacerlo muy rápido, cambio mucho los niveles de oxígeno y CO2 de cómo estaban haciendo y entonces dice el sistema, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y eso ya hace un poco que suba el estado de alarma del sistema. Y otro puede ser haciendo una cosa como el CO2 que veíamos antes, ¿no? Que es un disparador fuerte, te lo cambio de repente, te lo subo con la apnea y de repente cuando tienes que respirar ya has dado ahí un punch al sistema y te ayuda. Y muchas veces no necesitas más, no necesito reventarte, pero solo con que te dé ese toque de atención, ¿no? De respira, te cambia mucho. Entonces a mí me gusta un par de ejercicios que son interesantes. Uno lo llamo el sniff sniff. Sniff sniff como la onomatopeya de cuando ponen a un animal oliendo, ¿no? Es como hace un perrete cuando va olisqueando, por ahí. No sé si lo estáis escuchando, pero lo recrea bastante bien, ¿eh? Entonces, es esa respiración superficial, no es fuerte, no lo estoy haciendo muy fuerte, como un fuelle, es muy rápida. El hacerlo así muy rápido, hay un momento en el que vas a colapsar, no puedes aguantar eso en el tiempo, ¿no? Entonces, pura pliometría, hay un momento en el que ya dejas de ser rápido, ¿no? Pero esto, ¿qué nos hace? Ese sistema intenta hacer algo muy rápido, se cortocircuita, lo vuelvo a intentar hacer, y ya te está diciendo, espera, ¿qué está pasando aquí? Y eso ya nos sube un +1 en el estado de atención. Entonces, es un ejercicio súper sencillo y un buen espabilador del sistema.
y otro es ya una vez que ya le he dicho, ¿estás atento? Sí, suelo hacer alguna pequeña apnea. Y el ejercicio que hemos hecho antes, simplemente decir, coges aire, sueltas y cuando ya notes que la alarma sube hasta aquí, me la haces un par de veces y ya solo con eso le has dicho al sistema, ¿qué ha pasado? Y es un muy buen ejercicio para activarse. Y no tienes que estar haciendo una hiperventilación que a lo mejor asociada a la que tiene la persona en ciertos momentos del día le acabas excitando de más, ¿no? Pero pequeñas pildoritas de trabajar sabiendo que, como hemos dicho antes, cuando excito esas áreas del cerebro, te subo el estado y ya está, ¿vale? Hablábamos el mesencéfalo antes, donde estaba la gestión del dolor. Nosotros cuando subimos la actividad del mesencéfalo, apagamos al nervio vago. Es decir, no me importa ahora que te relajes, ni me importa escucharte tanto, sino me centro en sobrevive a lo que te está pasando ahora. Entonces es una buena manera de decir, espera, ¿qué queremos arreglar? Vamos al lío. Ya te digo, estas respiraciones funcionan genial. Y hay otra de las activaciones que me gustaría también que comentases relacionadas con precisamente la apnea, pero sumado con ejercicio. Claro, al final, ¿qué pasa? Esto lo que estamos hablando también mucho es en la hipoxia que estamos generando. Si yo lo sumo al ejercicio, empiezo a generar un consumo de oxígeno muchísimo más alto. Como decía antes, ¿no? La apnea que hacíamos en parado, el oxígeno, bueno, no estoy respirando, no estoy metiendo, pero tengo todavía mucho oxígeno sistémico circulando por ahí y me interfiere mucho más el CO2, ¿no? Los cambios en el CO2. Pero cuando lo asocio al ejercicio, se cambia el CO2, pero es que encima consumo más el oxígeno. ¿Y qué pasa? Ahí hay una cosa muy interesante. El oxígeno yo lo voy a intercambiar y lo voy a mandar al músculo o al órgano que lo necesite cuando éste tiene CO2 para intercambiar. Al final pasa una cosa, ¿no? La hemoglobina que está en los glóbulos rojos capta oxígeno y es afín al oxígeno y solo lo suelta cuando hay CO2. O sea, cambia la afinidad cuando nota un ambiente muy alto en CO2. Entonces, ¿qué pasa si yo paro de respirar y lo asocio al ejercicio? Empiezo a consumir el oxígeno y empiezo a generar más consumo de CO2 por los cambios de pH que genero en el lactato, no sé qué, todo lo que empieza a cambiar. Y cuando estoy en este entorno de oxígeno bajo y CO2 alto, soy muy eficiente cambiando el oxígeno, porque aunque tenga poco, cuando llego al órgano, enseguida lo quiero cambiar. Entonces, este tipo de ejercicios son muy interesantes para la manera en la que oxigeno el tejido y el sistema, es muy interesante. Luego después, este tipo de esfuerzos también actúan mucho en los sistemas metabólicos, en la resistencia que tenemos en glucolíticos, las resistencias al lactato, todos estos cambios me va a servir a que yo tenga mecanismos de cambiarlo un poquito, ¿no? Y de tamponamiento para compensar el sistema. Y al final estoy haciendo cambios en cómo oxigeno el tejido, en cómo tampono los cambios de CO2, muy asociado también en la tolerancia a la fatiga central. Entonces hay cosas muy interesantes. Cuando lo sé trabajar en la dosis buena, los cambios que tengo son muy potentes. Aparte de, como se ha estudiado mucho en el mundo de la fisiología, el trabajo en altitud, ¿no? Y los cambios en el hematócrito, en hemoglobina, EPO y aumento, ¿no? de ciertas sustancias para que me adapte a esa hipoxia, es que se generan muchos cambios centrales de información. Entonces, esto bien planificado y bien entrenado es una herramienta brutal, muy potente. Sí, porque al final en mucha serie de deportes el apartado de tolerancia a ese estrés metabólico es muy importante y solo lo trabajan desde el punto de llegar a un máximo esfuerzo posible, implicando el desgaste de otra serie de sistemas como puede ser el muscular, articular, etc. Sin embargo, con esto, tal como lo estás comentando tú, puedes llegar a incidir en ese trabajo de resistencia metabólica sin tener que hacer un sobreuso de ningún otro sistema. Por supuesto, además, esto ahora es un campo también que se explora mucho, ¿no? Se exploró mucho, como decía antes, los trabajos en altitud con hipoxia causada por la altura. También se estudia mucho siempre con máquinas de hipoxia inducida, ¿no? El atleta con hipoxia en tantos niveles de oxígeno, en bajar a unos umbrales X y demás. Pero se está trabajando mucho con herramientas como las apneas o con respiraciones de algún tipo determinado, el que modulemos y generemos las mismas adaptaciones que generaríamos de otra manera. Por ejemplo, en la habilidad de sprints repetidos, que trabajamos mucho, ¿no? en entrenamiento, el hacerlos en apnea y en entender un poco las dosis y demás, se pueden conseguir los efectos que tendrías, por ejemplo, entrenando a unos 2.500 metros de altitud.
que ya es un cambio considerable en los niveles de hipoxia, hay unas bajadas bastante potentes. Podemos trabajar en lo rápido que desatura y satura ese oxígeno, en cómo lo intercambio y lo mando al músculo, que decías, y si lo asocio además a que esto es normalmente con habilidades de sprint, como te decía, ¿no? en cómo entras en esos sistemas cuando son sprints repetidos en glucolítico, en tolerancia al lactato, en el propio reclutamiento de las fibras, trabajas más en fibras 2, si mides con electromiograma incluso reclutas más rápido. Entonces hay unos cambios súper interesantes que dices, vale, pues cuando haga habilidad de sprint con mi atleta lo voy a hacer en apnea. Sé que no puede durar exactamente lo mismo, que las recuperaciones tienen que ser X, que tengo que medir con un pulsioxímetro la saturación del atleta, pero al final puedes conseguir cambios que antes o te tenías que ir a la montaña o los hacías en ambientes recreados en laboratorio, ¿no? Y los puedes tener en el día a día, y ahí hay herramientas súper interesantes, muy, muy potentes. Bueno, creo que está siendo una charla brutal. Lo primero que quiero decirte a ti que nos estás escuchando y que todavía no estás suscrito es, si quieres seguir escuchando este contenido y que podamos seguir trayendo personas de este tan alto nivel, dale a ese like que no te cuesta nada y suscríbete, y si además se lo compartes a un buen amigo, nos vas a ayudar muchísimo a crecer y a poder seguir trayéndote este contenido que a nosotros nos encanta generarte. Alex, para acabar, y nos podríamos tirar mucho más, pero tenemos que cerrarlo en algún momento porque estamos los dos en ayuno y nos están rugiendo las tripas en lo más grande. Me gustaría que nos dieses una recomendación de algún libro que quisieras comentarle hacia las personas que nos están escuchando. Pues mira, hay bastantes libros interesantes. Yo creo que uno que es un bestseller que funciona muy bien es el de Respira, de James Nestor, ¿no? Es uno que analiza pues diferentes técnicas de respiración que hay en el mundo, ¿no? En cómo están asociadas a ciertas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que no se respira bien por la nariz? Pues te explica por qué los humanos poco a poco respiramos peor a nivel nasal, qué cosas se pueden estudiar ahí. ¿Qué es por la ansiedad? Pues qué cosas te ayudan a regular, ¿no? Entonces hace como una especie de batida de la respiración y de qué técnicas hay hoy en día, que es un libro muy interesante. Luego después hay varios libros, El poder del oxígeno, varios de Patrick McKeown, de Oxygen Advantage, que habla mucho de, sobre todo eso, la respiración nasal, cómo la vamos perdiendo y qué ejercicios se pueden hacer. Habla mucho de estas apneas que decíamos antes, ese CO2, cuántos segundos tardaba en aparecer y qué cosas se pueden hacer para irlo entrenando de una manera progresiva. Además, en muchos de sus libros tiene ejercicios muy prácticos, muy sencillos de hacer. Y luego después ya, pues a lo mejor bibliografía un poco más específica o más diferente. A mí me gusta mucho Luz sobre el pranayama de Iyengar, que es un libro del yoga, que es un poco la Biblia de la respiración en el mundo del yoga, que entra desde una parte muy filosófica del yoga en sí, muy de espiritualidad, pero también es una biblioteca de ejercicios respiratorios brutales, que además te viene como mostrado como un cronograma en vamos a empezar a hacer esta, vamos a ir trabajando en estas variantes y pasaremos a otra y pasaremos a otra, y te hace un viaje por el mundo de la respiración espectacular. Siempre hablo mucho del yoga, una disciplina que lleva milenios hablando de cómo usar la respiración para regularte, que como no había papers ni cosas que demostraran lo que hacen, y ahora todas las publicaciones que hay súper interesantes en neurociencia aplicada a la respiración, siempre se compara todo con los yogis y con las técnicas de yoga, siempre se habla de esta técnica y esta de pranayama, de la respiración, y muchas cosas que decían ellos por pura práctica y observación se están demostrando, y creo que hay cosas muy interesantes. Luego ya habría libros más técnicos de neurociencia y demás, más complejos, pero con eso es para la gente suficiente. Creo que han sido muy buenas recomendaciones, así que, Alex, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un gusto tenerte. Un gustazo, amigo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.